entonces empezaremos con nuestra exposición. Empezará primero una exposición general de cada uno de nosotros, empieza Carmen Trejo, después sigue Alfredo Alcántara, después Abraham Manzano, luego Laura Roy, luego yo, y luego ya nos abrimos al conversatorio, precisamente para hacer ya la integración del mito prehispánico y de nuestra visión psicoanalítica al respecto. Pues muy bien, Carmen, entonces podemos empezar si quieres. Sí, muy bien, gracias. Pues hablar de mitos es fascinante, y hablar de este personaje tan poderoso, aunque sea el hermano menor, es un personaje poderoso, sobre todo en la última etapa del mundo mesoamericano, antes de la llegada de los españoles. Entonces, yo quiero remitirme como a la importancia de todos los mitos que hemos visto y del mito de Huitzilopochtli en lo particular. Y para esto me valgo de unas reflexiones de Ernst Cassirer, ¿verdad? En su libro El mito del Estado, que dice que las formas más primitivas de vida social presentan una organización clara y estricta, no viven en anarquía ni en confusión. Entonces esto para mí es fundamental, ahora que hemos estado viendo estos mitos tan importantes. ¿Qué mantiene unidas a estas sociedades? ¿No? Pues las mantiene unidas los mitos, rituales definidos que están basados en esas concepciones míticas, en creencias de animales ancestrales, y por medio de estos ritos pues entran en contacto con esos antepasados totémicos. Entonces vemos, y aquí es donde quiero ir entrando, que en Mesoamérica los mitos narran el origen de los dioses, del cosmos, la creación de los seres humanos, y celebran comienzos de la civilización o fundaciones del reino. Son acontecimientos y personajes fabulosos situados en momentos intemporales. Esto es importantísimo de tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué narran los mitos? Los mitos narran el origen de los dioses, lo cual va a ser el caso en Huitzilopochtli. A esto se le denomina teogonía. Narran la composición del cosmos. A esto se le denomina cosmogonía, que es el caso del mito de Huitzilopochtli. Y la creación de los seres humanos, ¿sí? Entonces, en el caso de Huitzilopochtli, nosotros vamos a ver cómo estos dioses son creados, ¿sí? Huitzilopochtli tiene unos padres, que es una dualidad, ¿sí? Y a partir de ahí va a nacer Huitzilopochtli. Pero hay otra vertiente del mito donde dice que va a ser engendrado por la Coatlicue. Esto me imagino que lo vamos a ver más adelante muy detalladamente. Entonces, primero son los dioses, estos que les digo, de la dualidad o de la Coatlicue, y después, al ser creados los dioses, van a comenzar a organizar el mundo y a hacerlo habitable. Se van a unir el cielo y la tierra y va a ordenarse el mundo. Entonces, la importancia de los dioses, ¿sí? Para después entrarle con Huitzilopochtli. Destierran el caos, separan el cielo y la tierra, dividen las estaciones y los ciclos del tiempo, definen la posición de los astros, las estrellas, la tierra, las aguas, ¿sí? Entonces vemos que la primera parte, o de donde parte esto, es que había fuerzas incontrolables del caos, ¿sí? Que cuando aparecen los dioses creadores, viene la organización del cosmos. En muchos, viene esto a darse en 3 niveles verticales: cielo, tierra, inframundo. Y 4 regiones
en cada punto cardinal, ¿no? Norte, sur, este, oeste, que en el caso de que nos ha interesado en estos últimos conversatorios, los 4 Tezcatlipocas pertenecen cada uno a un punto cardinal. De aquí se parten otros mitos, ¿no? En Mesoamérica, las fuerzas destructivas del caos 4 veces frustraron el establecimiento del orden y fue necesaria la intervención de Quetzalcóatl para dar orden al mundo. Entonces esto fue el primer sol, el segundo sol, el tercer sol, el cuarto, hasta llegar a nuestro actual régimen por el quinto sol. Posterior a esto viene la creación de los seres humanos. La creación, los dioses crean a los hombres y les ceden la responsabilidad de sembrar y arar y regar la tierra, cultivar las plantas. Y con esto se ven los dioses impelidos a moldear la naturaleza humana, dar razón de su ser y definir su destino futuro. Entonces, con esto vemos nosotros que hay una petición de los dioses para estos seres humanos que acaban de crear, celebrar dignamente los festivales de los dioses en beneficio de ellos. Entonces, crean a los mortales para que trabajaran y ellos los protegen o los ayudan de alguna manera, ¿no? Y por eso estos seres humanos pues se ven en la necesidad tan imperiosa de hacer ritos para entrar en contacto con estos dioses creadores y conseguir de parte de ellos pues favores, la salud, la desaparición de alguna enfermedad, de alguna maldición, de alguna cuestión, que esto lo vimos muy interesantemente en Tezcatlipoca Negro, ¿no? El dios del cristal humeante. Entonces, pues Huitzilopochtli, en su vertiente cosmogónica, pues va a ser este creador del sol y su hermana Coyolxauhqui la luna, ¿no? Los 400 hermanos van a ser las estrellas. Entonces vemos aquí cómo abarca este conjunto de mitos, porque en realidad es un conjunto de mitos que tiene como figura central a Huitzilopochtli, pues toda una idea cosmogónica, teogónica y de la creación de los seres humanos. Entonces, hasta aquí dejo la introducción para poder ahondar más en estos mitos fundamentales de culturas y sobre todo lo vamos a ver en la cultura mexica. Entonces, aquí termino. Sí, Alfredo. Sí, yo me voy a referir al mito de origen de Huitzilopochtli, que es una entidad espiritual de los mexicas, una representación exclusiva del grupo mexica. Por lo tanto, su estudio inicial deberá ser enfocado desde el punto de vista de la historia de las religiones. Y yo busqué las fuentes del origen, que relatan el origen de esta configuración imaginaria llamada Huitzilopochtli, desde que los grupos nahuatlacos estaban viviendo en Aztlán, Chicomostoc. Estando aún ahí, se distinguió pues un
Mexitín, se llamaban entonces los mexicas, Mexitín, un macehual, o sea, un hombre común y corriente, zurdo, que se llamaba Huitzilin o Huitzilin, colibrí, con los nombres totémicos, los nombres de animales que tienen los grupos primitivos para las personas. Como era un hombre zurdo, un macehual zurdo, se le llamó Huitzilopochtli, que es el colibrí zurdo, pero era un macehual, un hombre. Este hombre, por ser zurdo, fue, como en todos los grupos primitivos, nombrado como guía, inspirador, sacerdote, y tenía otros atributos, por ejemplo, conocedor del efecto de las plantas alucinógenas, y por lo tanto él podía estar en contacto con los seres ultraterrenos. Percibía lo que se llaman hierofanías, manifestaciones de lo sagrado trascendente. De esa manera se puso en contacto, según el relato de este mito más antiguo, se puso en contacto con el poderoso dios Tezauteotl, llamado Tlacatecolotl Tezauteotl, que era un poderoso brujo que se transformaba. Pero ya este era considerado un dios que a su vez era mensajero del Dios Supremo, que no tenía nombre, era invisible e inacible y habitaba en el cielo. Su mensajero era el Tlacatecolotl Tezauteotl. Y este Tezauteotl, a su vez, se manifestaba a través de hierofanías con el colibrí zurdo, con Huitzilopochtli. Huitzilopochtli recibió la confianza de su grupo tribal, de los ancianos y de la asamblea, de que fuera el encargado de promover la salida de los mexitin de Aztlán Chicomosto, porque los tenían sometidos, esclavizados, les cobraban en exceso todo lo que producían, le quitaban más de la mitad. Los dueños de las casas y las tierras de Aztlán Chicomosto. De manera que el colibrí zurdo, Huitzilopochtli, se convirtió en el guía, el promotor, equivalente al Moisés de los hebreos en Egipto, según el mito bíblico. Pues entonces, Huitzilopochtli fue adquiriendo cada vez más poder. ¿Cómo? Uno se puede preguntar cómo es que percibía las hierofanías y era capaz de tener visiones y escuchar las órdenes del Tezauteotl, Tlacatecolotl. Pues como conocía efectos de plantas, es muy posible que conociera el efecto de la datura stramonium y del peyote y de otras sustancias menos conocidas. Así que era un hombre iluminado que se convirtió en guía de los mexitín. Después de 52 años de avanzar en lo que se ha llamado la peregrinación de los mexitín, fue informado por el Tezauteotl de que había llegado su hora, que ya iba a morir. Iba a morir, iba a ser sepultado en cualquier lugar de la trayectoria, y una vez sepultado, dejarían que se pudriera su cuerpo, su carne, pero rescatar los huesos. Sus huesos, los huesos de Huitzilopochtli, iban a ser
envueltos en una tela y cargados el resto de la peregrinación hasta encontrar la tierra, el lago prometido por el Tetzauteotl a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli comentó esto a la gente, a su grupo: me voy a despedir, dijo, voy a morir, y de aquí en adelante nadie va a estar en contacto con Tetzauteotl. Solo lo vamos a ver, ustedes lo van a ver en forma de águila, dirigiendo las huestes de los Mexitín, avanzando hasta llegar a un altiplano donde habrá un gran lago y donde se pose el águila sobre un nopal. Este es el lugar indicado para que se funde la ciudad, habiendo primero que montar un altar para Tetzauteotl. Para Tetzauteotl, el dios guía, el dios que representaba a su vez al poderoso, inacible, innombrable, que habita en el cielo. Bueno, murió Huitzilopochtli. Cargaron sus huesos los teomamas, cargaban en una especie de costal de tela, cargaban los huesos. El poderoso Tlacatecolo Tetzauteotl había pedido a cambio de cumplir su promesa y de guiar a los Mexitín que le ofrecieran sacrificios humanos, que pusieran sobre los cactos abundantes en el camino a los capturados, a los guerreros vencidos, capturados, los acostaran sobre las biznagas, le sacaran el corazón y ofrecieran el corazón y la sangre al Tetzauteotl. Y el pueblo, los caminantes, los Mexitín, debían comer de forma ritual la carne de los sacrificados, ya sea cruda o cocida con maíz. Eran las órdenes, las exigencias del Tetzauteotl a los Mexitín. Así que muere Huitzilopochtli y la comunidad lo convierte en hombre Dios. En lo sucesivo sería ya invisible, solo un costal de huesos, pero su tradición, sus enseñanzas y los rituales religiosos de los sacrificios serían continuados. A partir de entonces se llamaría Huitzilopochtli, Huitzilopochtli, ya convertido en un hombre Dios. Hasta aquí dejo esta primera parte, esta primera intervención. Yo estaba pensando en que la concepción del mito, de los mitos y en relación a cómo se forman los dioses, la teogonía y la cosmogonía, tenía una dimensión en los pueblos originarios en México distinta a la que se pudo haber transmitido en un inicio, ¿no? Tenía que pasar porque tenían que enterarse, ¿no?, con algunos nahuablantes, náhuatl, traducirlo en el español, otros al inglés y etcétera, ¿no? En esta parte había que hacer un análisis de la narrativa, la historia oral, y otra, el análisis de los contenidos simbólicos
que le daban todo esto que acaba de explicar Alfredo, una concepción única del universo, del mundo circundante. Y como se acaba de mencionar, esto regía su vida, su estructura social, su economía a través de la agricultura, y era dada principalmente por la guerra, ¿no? Era también situaciones económicas que se tenían que enfrentar. Cuando llegan los españoles, entonces empiezan a haber algunas gentes que se dedican a historizar estos acontecimientos. Aquí viene una primera disyuntiva entre el mito y la historia. Entonces, en esta parte de un pensamiento de otro tipo, no quiero decir occidental, venían de una cultura distinta, todo tenía que ser sistematizado, comprendido de una manera lineal y concreta. Así, Sagún tenía varios objetivos, ¿no? Uno de ellos era recabar información de todo tipo. Había otros personajes que venían buscando exclusivamente plantas medicinales, etcétera, ¿no? Y Sagún tenía la idea de conocer la cultura del pueblo y de transmitir la religión. Por eso es que cuando empieza él a generar información que a través de cartas transmite a España, entonces él empieza a entender a los personajes, a los dioses que eran repetitivos, tales como Tezcatlipoca y como Huitzilopochtli. No los entendía, sino que obtenía algunos datos y entonces los llegó a describir como hechiceros, terrenales, etcétera, ¿no? Aquí había una parte de la ignorancia de la historia misma. Bueno, esta posición entre lo mítico y lo histórico sigue hasta el momento actual. Entonces, hay una autora que estuvo estudiando con hablantes náhuatl en Zacatecas, y ella trata de tener una posición muy histórica, en donde trata de definir qué es lo histórico y qué es lo mítico, llegando a la conclusión que hay un mito histórico. Es interesante porque hace un análisis de vocablos náhuatl y sus distintos significados y sinonimias, ¿no? Y de allí tiene una posición que yo considero que es la misma que se tuvo recién llegaron los españoles hasta el momento actual, ¿no? Eso es algo que ha venido a dificultar los hallazgos, ¿no? Afortunadamente, el estudio de la cultura prehispánica, mexica, mesoamericana, ha sido muy interesante y ha tenido autores de distintas nacionalidades, ¿no? Entonces, la parte que se obtiene la información que en México, Tenochtitlan, Huitzilopochtli era básicamente la deidad de la guerra por excelencia, pero en Puebla y Tlaxcala, los dioses de la batalla, ¿no? Estaban dados por otros personajes, básicamente Tezcatlipoca. Esto lo detalla Muñoz y Camargo, y por otro lado también Juan Ruiz de Alarcón hace estudios que son de alguna manera muy matizados por esa época, y entonces se les llama Yautl a estas personas que están dadas hacia personajes para la guerra y que se puede interpretar como dios de la batalla, etcétera, ¿no?
voy con el tema de cómo fue percibida e interpretada inicialmente la cultura mexica, azteca, mesoamericana, y que afortunadamente ha habido estudios como los libros que hemos estado revisando de otros autores, que nos van dando una comprensión más global, más humana, y no necesariamente una parte que tenga que ser mítico, así como separado del mundo, e histórico, así como nada más positivista. Motolinia hace un estudio también de los dioses de la guerra y ya él empieza a tener una concepción también mítica de los personajes de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, y entonces escribe a Carlos V una carta en donde él relata aspectos más cercanos a la concepción teogónica de los mexicas, ¿no? Entonces, hay una parte que es muy interesante porque decíamos que de repente Tezcatlipoca y Huitzilopochtli en muchos relatos, en muchas historias que se fueron recabando, siempre van como muy juntos. Y de tal manera que en las investigaciones de repente cuesta mucho trabajo el poder determinar a ciencia cierta cuando una pintura, un glifo, una estela se refiere a un personaje o a otro, ¿no? Entonces tiene que haber una deducción de la vestimenta, de la posición que ocupan, de la posición de arriba, abajo, etcétera, en la estela y en los dibujos. Y si nosotros vemos las imágenes de cualquiera de los códigos, el florentino, el telleriano, etcétera, vamos a ver que el principal acercamiento al conocimiento fue a través de una obra pictográfica. Y la parte oral era una parte oral que rompía la continuidad necesariamente por el idioma. Y la otra continuidad, ¿no? La otra ruptura, la solución de continuidad, era también por la cultura misma. De tal manera que Sahagún, en esta parte de declararlos como que no eran dioses y que eran como hechiceros, etcétera, porque comparaba la teogonía mexica con la Biblia, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí hay una falta de comprensión, todo. Y esto fue real, bueno, hay estudios al respecto. Bueno, esto es muy, muy importante. Entonces, la otra parte que tenía era el que varios de los dioses tenían determinadas características, ¿no? Y entonces eran conocidos por las historias y los relatos que tenían. Y hay una parte al final que son los Tlaquimeloli, esta parte de los Tlaquimiloli, que es esta parte de la representación de los bultos, ¿no? De los envueltos. Ya mencionaba Alfredo cómo los huesos de Huitzilopochtli, antes de que fuera Dios Huitzilopochtli, ¿no? Eran llevados en unas mantas, llevados como una especie de santo grial, como un símbolo. Bueno, también sucede eso con la pierna de Tezcatlipoca, y en varios dibujos que existen, hay varios personajes que llevan un bulto, ¿no? Lo mismo se describe a Chipetotec como de los huesos que cargaba de Huitzilopochtli, y también el de la pierna de Tezcatlipoca. ¿Quién fue el que perdió la pierna porque la metió en el hoyo y la madre tierra se la comió y quedó siempre sin una pierna y era dibujado sin la pierna? Bueno, este personaje también su pierna era llevada. En Huitzilopochtli, la forma en que es descrito en los códices es
el envuelto, el tlaquimiloli, donde van los huesos de Huitzilopochtli, y existe la cabeza del colibrí tornasol, ¿no? Este colibrí azul que describe toda la trayectoria en la mitología del viaje, ¿no? De esta búsqueda de la tierra predestinada, etc. Entonces, esta parte de los Tlaquimiloli también tiene que ver como el primer esfuerzo, ¿no? Por tener representantes físicos de deidades, ¿no? De deidades. Y seguramente en muchos de los ritos podemos encontrar que existen algunos aspectos físicos, ¿no? Humanos, que adquieren un valor simbólico. Por ejemplo, en la base del sótano de los cráneos, donde se ponían los cráneos de niños y de los guerreros que eran capturados, se ponían, y toda la manera en que eran sujetos y eran ordenados tenía una parte simbólica. También estas partes como bastones adornados, el tipo de adornos que tenían y todo, también tenía esta parte un tanto concreta, viviente, y también una parte simbólica. Lo mismo que podríamos atribuir ahora a los valores simbólicos y físicos que se le da a las imágenes y a las imágenes religiosas de la actualidad. Entonces, para mí es muy importante el que en la actualidad se pueda comprender desde la parte, sí, histórica, pero también la parte mítica como una función meramente humana y una creación meramente humana. Y aparte, como ya habíamos mencionado aquí anteriormente, también con una retroalimentación de muchos aspectos simbólicos que van a formar ciertas características de ideal del yo, del superyo, en cada una de las poblaciones. Bueno, hasta aquí quiero dejar. Yo, ¿verdad? Sí, ok. Pues bueno, a mí me gustaría retomar un poquito toda esta cuestión que tiene Huitzilopochtli, la relación que tiene con el colibrí, y cómo todo esto también es una estructura, es todo el mito que hay en torno a Huitzilopochtli es una construcción de lo cósmico, de la cosmovisión, ¿no? Porque en realidad, de acuerdo a al mito que nos contó Carmen, cuando él tiene esta confrontación con su hermana que se vuelve Luna, es porque él la decapita, ¿no? Le quita la cabeza y esa cabeza es lo que se vuelve la Luna. Sin embargo, esto representa el cambio del día y la noche, es decir, que la lucha constante entre Huitzilopochtli y su hermana en realidad es este movimiento natural de cambio entre día y noche. En el momento en que Huitzilopochtli, o bueno, más bien el sol sale, es porque triunfó nuevamente sobre su hermana y las 400 estrellas, ¿no? Y esto me parece muy interesante porque de cierta forma hablamos un poquito del movimiento, evidentemente del espíritu, el movimiento también entre vida y muerte, porque él también, si no mal recuerdo, o bueno, si no mal, más bien para hacer un poquito más énfasis en mi punto, él representa también a los espíritus de los guerreros caídos. Y estos guerreros caídos, usualmente en el momento en que caen y que mueren, pasan por esta parte del inframundo, en esta parte oscura, en esta parte de la noche, y renacen junto con el sol como colibrís. De hecho, regresan en forma de colibrís.
y vienen acompañando a Huitzilopochtli, que representa el sol joven. De hecho, me gusta mucho esta cuestión de Huitzilopochtli porque todo lo que tiene que ver con él es esta cuestión de la juventud, esta cuestión de lo nuevo, de la energía y de lo vital. Inclusive se puede confundir un poquito y pensar que Huitzilopochtli es un dios del sol, cuando en realidad es el dios que da la energía, el impulso, la fuerza, la vitalidad para que el sol salga. Entonces Huitzilopochtli es, por eso creo que es tan importante, porque si no fuera por él y por esta lucha constante que tiene contra la oscuridad, ahora podemos decir oscuridad de la noche, así como oscuridad del alma, no habría orden, sería el caos, ¿no? El caos es el que prevalecería. Entonces, el hecho de que Huitzilopochtli viva es el que nos permite tener una estructura organizada, iluminación, luz, fuerza y evidentemente visión, porque en el momento en que sale la luz del sol y sale el sol como tal, podemos ver, ¿no? Entonces, yo creo que esto también habla muchísimo como de su importancia y de los colibríes como justamente son esta fuerza que emana junto con la luz solar y que además pues representan estos guerreros caídos y representan esta fuerza que está todo el tiempo en movimiento. Por eso también es como una fuerza juvenil, porque de hecho Huitzilín significa que es siempre en movimiento como nuestro corazón en náhuatl. Entonces significa esta dinámica constante, o sea, si pensamos en un colibrí sabemos que bate sus alas a una velocidad muchísimo más rápida de lo normal, sus latidos son muy rápidos y usualmente también lo bonito es la armonía entre esta velocidad, este movimiento y la precisión justamente para poder sacar digamos, ay, se me fue la palabra, sacar el azúcar, ahorita se me fue la palabra, de la flor, ¿no? Entonces, hay como este equilibrio entre la fuerza y la delicadeza, que creo que también eso representa a Huitzilopochtli, ¿no? O sea, él de cierta forma sí es un guerrero, sí nació inclusive de una forma un poco, pues, en caos, ¿no? Porque los hermanos no estaban de acuerdo con su nacimiento y porque quisieron matar por lo mismo a Coatlicue, porque para ellos era una afronta, un insulto para ellos, el hecho de que su madre se embarazara y tuviera a Huitzilopochtli, pero lo que me encanta también es que es un ser que nace hecho, ¿no? O sea, él ya viene con su armadura, ya viene preparado, ya en el momento en que nace, así como nace, se confronta con su hermana y es el momento en que el caos y la noche termina. ¿Por qué? Porque empieza a ver esta cuestión también solar, ¿no? Y empieza a ver un orden. Creo que él es la base, bueno, de acuerdo a esta mitología, evidentemente, él es la base del orden, ¿no? De esta separación entre luz y oscuridad, entre día y noche, entre también lo masculino y lo femenino, porque si regresamos a esta cuestión del colibrí, también tiene toda esta cuestión de que como él es un agente polinizador, el colibrí es un ave polinizadora y tiene un pico bastante peculiar. Bueno, existe esta teoría de que este pico, este colibrí, representa la energía masculina y esta acción que es de polinizar y de meter el pico en la flor es este símbolo también de fertilizar, ¿no? Entonces, de cierta forma, el colibrí sería esta cuestión masculina que también representa, vamos a decir, la potencia en el sentido de que la potencia de dar, digamos, el semen, la potencia de dar el semen, digamos, simbólicamente, y también la potencia de proteger, ¿no? De poner un orden en el territorio, porque inclusive los colibríes son animales, son aves que son bastante territoriales. Entonces, el colibrí es agresivo también, es gentil, pero agresivo y tiene esta capacidad de proteger lo suyo, lo propio, ¿no?
que también esto me remite un poco a Huitzilopochtli, porque él, si bien fue, digamos, el guía que los llevó de Aztlán hasta Tenochtitlan, de cierta forma yo les estoy dando un territorio que deben de defender porque es suyo, ¿no? Entonces, me parece también muy interesante en ese sentido la, la, la relación que hay con el colibrí, porque aparte, pues, representa el sol en la tierra, ¿no? Como es un sol joven, todavía no, vamos a decir, sube lo suficiente en el cielo, está todavía en el cuarto donde el sol está bastante abajo y donde se supone que está en contacto con la tierra. Entonces el colibrí también representa el sol en la tierra por sus colores, ¿no? También tiene lo que ellos llaman los rayos multicolor, es decir, que representa esta luminosidad y esta capacidad de irradiar del sol, pero en la tierra. Entonces se vuelve un animal muy sagrado, inclusive no lo podías tocar y matarlo era solo en una cuestión ritual, ¿no? De hecho, hacían rituales justamente como de apareamiento, si podemos decirlo así, o de búsqueda de pareja a través de los colibríes, ¿no? Y bueno, evidentemente como es un sol joven, Huitzilopochtli, más bien es un sol pues que empuja al sol, es un dios que empuja al sol, es algo joven, pero también ha estado en contacto todo el tiempo con el inframundo. Y en ese sentido, regresando al colibrí, el colibrí tiene esta capacidad de moverse entre la parte diurna y la parte despierta con la parte del inframundo. Entonces, para ellos también era un mensajero del más allá, tenía la capacidad de traer los mensajes. ¿Por qué? Porque ya hacían este viaje con Huitzilopochtli en el inframundo y regresaban los guerreros como colibríes. Y estos colibríes tenían mensajes usualmente, eran mensajeros del más allá. Y pues llevan los pensamientos de los vivos y de los muertos. ¿Por qué? Porque tienen esta conexión tanto de la tierra y de la parte despierta y del sol como de la parte muerta del norte, ¿no? Bueno, que ellos lo dicen así, sur y norte, ¿no? Y otra cosa que también me parece muy interesante es justamente este ciclo o este círculo que existe, que es un orden para el caos. O sea, el momento en que hay un círculo, esto da orden al caos, ¿no? Y justamente Huitzilopochtli, él forma parte del cuadrante sur-oeste, que quiere decir que es cuando emerge el sol hasta mediodía y de ahí digamos, al atardecer. Y de hecho, toda esta parte que sería como el levantamiento del sol tiene que ver con los espíritus guerreros que decía, pero tiene su contraparte que es, aquí tenemos esta parte de los colibríes que emergen y tenemos la parte de los espíritus de las mujeres que murieron en el parto, que al contrario empiezan a hundirse en las profundidades, pero él es como dueño de estas dos o está siendo acompañado por dos tipos de espíritus, que sería el espíritu masculino en ascenso y el espíritu femenino en descenso, ¿no? Porque algo también muy interesante que encontré es que consideraban a las mujeres como guerreras en el momento en que estaban en labor de parto y que el triunfo, por ejemplo, del nacimiento era un triunfo ante la muerte y por lo mismo este, ella era la guerrera que le había ganado a la muerte, ¿no? La muerte de ella misma y a la muerte del niño. Y también algo muy interesante que encontré es que en esta idea justamente del guerrero, de lo guerrero, em, y de cómo el parto es una guerra, este, los hijos eran vistos como captores, los bebés, los recién nacidos eran vistos como captores, captores de la mamá, o sea, la madre capturó al hijo y esto hace como un símil o una analogía con los cautivos, digamos, los prisioneros de guerra, que eran considerados como los hijos de los guerreros, ¿no? El guerrero era el padre y el cautivo era el hijo, así como el hijo de la madre es el cautivo de la madre, ¿no?
Entonces es muy interesante esta parte de cómo se van haciendo las relaciones y cómo justamente retomamos esta cuestión de cómo la guerra es algo muy importante para ellos. Y la guerra no solo se vive por una cuestión territorial, sino también por una cuestión de vida, ¿no? La vida misma es una guerra y hay que ganarla. Entonces yo creo que por eso también Huitzilopochtli era muy, muy importante y él representaba todas estas cuestiones, como yo diría, de sacrificio, de lucha, de cómo también saber autosacrificarse era una cuestión de abundancia, ¿no? Y cómo a través justamente de esta parte de la muerte hay un renacimiento, hay una vida que sale nuevamente, ¿no? Y pues también me pareció muy interesante la cosmovisión que tienen, como este círculo también tiene una cuestión vertical y se va expandiendo como un círculo, pero al mismo tiempo se va yendo hacia arriba y hacia abajo. Arriba sería lo que conoceríamos como el cielo o Tlalocan, que eran 13 niveles inclusive. Tienes el centro, que es la tierra, y tienes nueve niveles del inframundo, que es el Mictlán. Y aparte de eso tenías las 4 direcciones, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Y todo esto da un número 27, ¿no? Y 27, si lo sumamos, da un 9. Y el 9 sabemos que es el 9 siempre es este movimiento y es esta evolución. El 9 siempre busca la evolución. Es el final del ciclo, pero el inicio de un nuevo ciclo. Entonces está como todo este movimiento constante de la energía, como que está fluyendo la energía hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Y pues bueno, yo con eso termino mi introducción y dejo la palabra a Javier. Gracias, Laura. Bueno, pues sí, en efecto, pues como ya en nuestras introducciones de todos nosotros hemos visto que existe una forma pues precisamente amplia, ¿no? De ver a este dios, a Huitzilopochtli. Son muchos mitos y nos topamos aquí con uno de los aspectos más interesantes de la historia prehispánica, ¿no? Que por una parte, a diferencia de otras mitologías en otras partes del mundo, no fueron tan destruidas y se tienen más indicios de los aspectos prehispánicos. En México tenemos eso para ventaja y para desventaja. La gran desventaja que tenemos en México para conocer nuestra cultura prehispánica tiene que ver con esa falta de información o información contradictoria o múltiple información. Y por otra parte, pues eso también puede ser ventaja a veces, porque también se presta más a un acercamiento con un equívoco, que puede ser a veces desorientador y contradictorio, pero a veces puede ser precisamente enriquecedor. Es como mucho de lo que ya Laura ahorita nos decía de estas formas ambivalentes, ¿no? De ver a Huitzilopochtli. Yo un poco para complementar la lectura que ya nos daba Alfredo, nada más voy a hacer algunos complementos que Alfredo dijo de este libro de Mitos e Historias de los Antiguos Nahuas, que recopila precisamente 3 principales documentos, ¿no? Historia de los mexicanos por sus pinturas, Historia de México y la leyenda de los soles. Y un poco para nada más complementar este surgimiento de Huitzilopochtli, en donde no sabemos exactamente dónde nace o no nace. Cuando salen de Aztlán, precisamente los nahuas, pareciera que ahí hay un principio de inicio de un Huitzilopochtli que está entre verdad y entre Dios, porque pareciera que los líderes fueron cambiando conforme fueron pasando estos años, entre históricos, entre míticos, y cuando fueron emigrando de región en región, pues precisamente pasaron de Aztlán a otras regiones. Estuvieron después en Huichilobogos 3 años, después en Huasticaca 4 años, que es la primera una sierra, la segunda era un valle, después en Chicomuxtoque durante 9 años, que era un pueblo. Después de eso, bueno, ahí había unos nuevos líderes que estaban precisamente tal vez siendo predecesores de Huitzilopochtli. Entre ellos está Mancomay Yual y Tlacuzquén. Y
y ahí lo que me parece interesante, que habla precisamente el libro del origen de los mexicanos vistos por sus pinturas, es que habla que cuando pasaron por Tula, todos sabemos que se ha hablado tanto de esta influencia tolteca en la cultura azteca y mexica, y que ya vimos nosotros algunos de sus dioses. Acá la descripción que se hace es interesante porque dice que en Tula es cuando nace Huitzilopochtli como líder. Y no sabemos si es verdad, no sabemos si es hombre histórico, no sabemos si es hombre mítico, pero que ahí en Tula es donde precisamente cuando querían quedarse los emigrantes antes de llegar a la tierra prometida, es cuando Huitzilopochtli insiste en que se haga que se continúe el viaje y que inclusive tiene que matar a 400 de los compañeros precisamente que se resistían a continuar el viaje, ¿no? Y ahí es donde comienzan los rituales a Huitzilopochtli, con un ayuno de 80 días, en que nada más se comía, ¿de qué se hace la alegría? Se me fue, habrá unos tres más, ayúdenme, ¿de qué se hace? Del amaranto, que nada más Amaranto. daban amaranto, gracias, sí, decían amaranto, y que hacían solamente esa comida como un inicio, ¿no? De la forma precisamente de estarle dando a Huitzilopochtli sus primeras retribuciones por todo lo que hacían. Después de ahí se fueron 33 años a Coatepec, y después de ahí, pues bueno, siguieron por el Toyán, siguieron por Tenayucan, y bueno, pasaron por precisamente varias poblaciones, es donde ya llegan a Chapultepec, a Culhuacán, y finalmente es donde llegan ya después, como el pueblo elegido, precisamente al centro de Tenochtitlan. Es un poco nada más para hacer esta narración, sobre todo por el mito que luego viene ahí compaginado, como ya nos decía Carmen, el mito de la Coatlicue, ¿no? Donde precisamente los 400 hermanos de la Coyoxauhqui son los que están todos en contra de esta inmigración. Entonces, ahí esa entronización de mitos, de relatos, también a mí me parece interesante porque en esa entronización, pues podemos ver estas contradicciones, ¿no? Donde Huitzilopochtli es un colibrí y no es esa águila poderosa que es la que estaban buscando ellos precisamente para poderse anidar y comenzar el imperio azteca. Es un colibrí, con todo esto que ya nos dijo Laura, ¿no? De las características de un colibrí, que no es como el águila, pero sí tiene todas estas características. Y al mismo tiempo, no hay que olvidar que en esta entronización con este otro mito, donde Huitzilopochtli nace precisamente de la Coatlicue, nace producto de una pluma que es precisamente la que se encarga de concebir a la Coatlicue para que Huitzilopochtli sea producido in útero, ¿no? Y en ese proceso, digamos, interesante, ¿no? Con otros mitos como el de la tradición judío-cristiana, donde la Virgen María, bueno, de la tradición cristiana, donde la Virgen María es concebida precisamente de una manera mágica, sin pecado en la tradición cristiana se diría. En este caso es por una pluma. Y ahí es donde sabemos nosotros la importancia de la pluma en la cultura prehispánica, porque era el gran representante precisamente de de los tocados, ¿no? De los grandes dioses, de los grandes señores. Las plumas eran muy importantes. Entonces la pluma es la que se encarga de tener este contacto divino con lo magnífico para que venga la concepción de este nuevo ser, que tiene esta cuestión dual, porque es el hermano más pequeño, como muy bien lo estaban diciendo, pero al mismo tiempo es un hermano de una gran fuerza, porque desde que está en útero, le está preguntando a su hermana la Coatlicue, a su mamá la Coatlicue, a través de su hermano, que por dónde vienen los 400, los 400 hermanos, qué tanto se van acercando los 400 hermanos, y él entonces va adquiriendo fuerza y creciendo inútero. Y ahí están estos juegos de poder tan interesantes, porque la Coatlicue es la Coatlicue. Algún día ya hablamos nosotros de ella, tal vez hablaremos de ella en otro momento. La Coatlicue, que tiene toda esta fuerza, en ese momento, pues en este relato queda como esta mamá que estaba barriendo y que en ese momento es concebida y que va a ser protegida por el hijo en útero. Entonces ahí están los juegos de poderes interesantísimos. El hermano menor de repente se convierte en el gran Huitzilopochtli, el dios de la guerra, que desde que está en útero se está preparando para combatir a sus hermanos, ¿no?
Y una vez que se van acercando, sus 400 hermanos y la Coyolxauhqui, él sale y precisamente nace ya armado y con la capacidad para matar a su hermana, para degollarla, como muy bien ya lo dijeron, y después matar a los otros 400 hermanos que estaban todos en contra de esta concepción. Entonces aquí tenemos parte de ya de estos procesos, ¿no? De manejo del poder dentro de la familia, en este caso de nuestra familia divina, del panteón divino, en donde como en Grecia, este politeísmo de múltiples entradas con múltiples fuerzas, pues de repente el hermano menor, pues resulta que al nacer, pues tiene ya un gran poder, y si lo hace, y aquí en efecto nosotros como psicoanalistas y psiquiatras somos muy respetuosos arqueológica, antropológicamente de las tradiciones prehispánicas y no pretendemos hacer asignaciones desde la cultura actual, pero siempre es útil hacer como contraste y precisamente como estamos muy interesados en la naturaleza humana, hacer el contraste con Sigmund Freud cuando hablaba precisamente del complejo de Edipo, ¿no? En el complejo de Edipo de Freud, pues este hijo que precisamente iba a nacer, iba a tener un acercamiento con la mamá, ese acercamiento hacia la mamá es esta fantasía de este bebé, esta fantasía primaria de poder tener acceso a esa mamá para tener ese poder, y finalmente es el complejo de Edipo es el padre el que impide que pase esto. En este caso, Huitzilopochtli, él nace y desde tal se hace como un gran dios, ¿no? Desde que nace sin padre, tiene un gran dios. Y en ese sentido, al convertirse en dios, pues no pasa por esa triada, ¿no? Que nosotros manejamos mucho en psicoanálisis. Insisto, no estoy haciendo una anacronía, no quiero imponer otra ideología, pero el contraste de ideas, el contraste de mitos siempre nos es muy interesante. Entonces también desde esta perspectiva ya, cuando estamos viendo este poder de este Huitzilopochtli, vemos que también contrasta con todo lo que ya nos decía Laura, porque de alguna manera Huitzilopochtli cuando nace se dice que es el sol débil, y se dice que es el sol débil porque precisamente está cargado al sur. En algunas narraciones se dice que esto que es un zurdo tiene que ver con que es del sur, y no por las palabras en español, ¿no? Sino simplemente que es la analogía que hace que está a la izquierda y que entonces es precisamente el sol débil que se da en las épocas en donde en el Valle de México el sol se encuentra en los periodos con los días más cortos. Y ahí sí es muy interesante cuando nosotros vemos en el Templo Mayor, en la pirámide del Templo Mayor, de un lado está el monumento a Tlaloc, del lado izquierdo, si lo vemos desde la basílica, hacia el este, hacia el oriente, hacia el este o hacia el oriente, si vemos el Templo Mayor, del lado izquierdo está Tlaloc y del lado derecho está el Templo Huitzilopochtli. Y lo que resulta interesante es que cuando en época del año, de verano, en donde el sol está precisamente más cargado hacia el norte y los días son más largos, en México coincide con los días de lluvia. En México, en realidad, en el altiplano no vivimos las 4 estaciones como en otras partes del mundo, sino vivimos ese contraste entre los meses de lluvia y los meses de no lluvia. Eso es lo que hace más característico a México, y los meses de lluvia, en el periodo de verano, coincide precisamente con los huracanes, que es precisamente cuando tenemos más lluvia, que es cuando el sol podría estar de alguna manera ya, digamos, sincronizado con el monumento a Tlaloc en el Templo Mayor. En cambio, en los periodos del invierno, cuando el sol es mucho más débil, en el sentido de que es un sol que se encuentra más cargado hacia el sur y no calienta igual, que son los meses de invierno que nosotros tenemos, en México coinciden con que son los meses de sequía. Y ahí es donde se puede entonces, viendo el Templo Mayor, hacer una coordinación en el momento en que está el sol precisamente más hacia el sur, en el templo de Huitzilopochtli. Y en otras narraciones se habla de que el hecho de que estemos en tiempos de sequía, cuando nosotros lo vemos todavía, ¿no? En el altiplano los meses de sequía se ponen amarillos, ¿no? Podría ser ese momento cuando fuera más importante las guerras. Y ahí es en Huitzilopochtli podría tener este valor, el hecho de estar en los tiempos de sequía, en donde al no haber sol, como las épocas de Tlaloc, pues tendríamos que tener mucho más guerras y mucho más sacrificio precisamente para poder
influir en que regresara nuevamente los tiempos de lluvia para que entonces continuara precisamente la vida, ¿no? Ahora, esta misma perspectiva también nos lleva a ver esto de que se habla que cuando nace Huitzilopochtli en estas narraciones, se dice que está 600 años en puro hueso, sin carne. Esos 600 años en que está en puro hueso, sin carne, de alguna manera, cuando ahí se llama Huitzilobi, ese periodo también es interesante verlo, ¿no? Porque también nos lleva a estas como visiones de la estructura de los seres vivos, en donde somos de entrada un esqueleto que nos da una estructura y luego ya nos encarnamos. ¿Qué es lo que pasa en Huitzilopochtli en ese sentido? Que también sería un dios que durante un tiempo está únicamente con los huesos sin vida. Todos sabemos como médicos que por supuesto están llenos de vida los huesos, pero en el sentido simbólico representarían nada más esa estructura sin vida, que es lo que en aquel entonces podrían tener los esqueletos cuando los veían los prehispánicos, y hasta después de muchos años ya se encarna para vivir finalmente. Pues entonces también tiene esta parte de un proceso largo, ¿no? Para irse formando y gestarse este Dios con todas estas ambivalencias. Bueno, pues esa es mi primera participación. Entonces pasamos al conversatorio libre para hablar un tiempo. Hicimos exposiciones muy largas. Entonces hablaremos entre todos para Sí, entrar en conversatorio. yo rápido quisiera enfatizar un poquito lo que estábamos hablando del sol débil y del contraste que pudiste haber dicho, ¿no? Que sobre lo que yo había dicho, pero justamente tiene que ver porque en ese sentido es el sol naciendo, ¿no? ¿Y por qué? Porque como sabemos, Huitzilopochtli es un guerrero que al atravesar el Aztlán regresa a la luz, ¿no? Él es como, yo decía que es como este impulso o esta fuerza vital que permite que el sol emerja, pero evidentemente el sol conforme va creciendo, y esto también es simbólicamente hablando, conforme va avanzando, se va fortificando, se va fortaleciendo, va haciendo un sol muchísimo más maduro, si lo podemos poner así, y por eso yo creo que se le dice a Huitzilopochtli que es el sol joven, porque es un sol todavía en proceso de ser, pero creo también que en el momento en que él está creciendo, también tiene esta cuestión como el colibrí, que yo diría que es un poco juguetona, o sea, es como un poco llena de vida, está llena de ganas de expandirse. Pero evidentemente eso toma un tiempo y retoma un poquito lo que estás diciendo, esta estructura, cómo empezó en huesos y va tomando forma, se va encarnando, ¿no? Y cómo va haciendo un proceso que se puede hacer un símil o se puede hacer una analogía de cómo va subiendo el sol en el cielo, ¿no? Y también es muy interesante porque el colibrí, como decía hace rato, es el ave de la tierra, mientras que el águila es el ave del cielo, ¿no? Y por lo mismo no puede ser Huitzilopochtli el águila, porque él está en esta parte del crecimiento, de la parte del ascenso, ¿no? Y el águila está propiamente encima, ya está propiamente madurada, ya el águila ya tiene esta visión y este poder. Y bueno, ya era todo. ¿Alguien más quiere empezar a conversar? Pues sí, de entrada hemos escuchado la diversidad de los mitos referentes a Huitzilopochtli y de los significados, lo que evidentemente pues nos deja ver la gran riqueza de contenidos, de significados de la cultura en nuestro país. Ahora, los mitos de Huitzilopochtli son varios. Yo hice mención en la introducción de los mitos de origen relatados por Cristóbal del Castillo, un indígena que vivió en la Ciudad de México
Tenochtitlan a fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, y escribió un texto muy interesante del origen de la marcha de los Mexitin cuando salieron de Aztlán Chicomostoc y traían a su guía, a su primer guía, Huitzilopochtli. Pero cuando llegan, después de 52 años o más años, un siglo náhuatl, llegan a otros lugares como el Coatepec. En el Coatepec, pues se desarrolla la historia de Coatlicue, que se embaraza precisamente de una bola de plumas, como nos dijo Javier, y se genera en el vientre de Coatlicue el cuerpo de Huitzilopochtli como hombre Dios, ya naciendo como un guerrero con su Xiucotl, la espada o el arma de fuego con la que desmembra y decapita a la capitana de la oposición, que era Coyolxauhqui, y a los 400 hermanos, los Censon Huiznahua. Los europeos que han revisado estos mitos, franceses, alemanes, han interpretado en un sentido cósmico la presencia la presencia, sí, de Huitzilopochtli como el sol y de los Censon Huiznahua como las estrellas y de Coyolxauhqui como la luna. En fin, sí también tenía sentido lunares y solares en la mitología y la religión mexica. Pero para los toltecas había un dios del sol, que era Tonatio, no Huitzilopochtli, sino Tonatio. Pero en la combinación de sentidos mitológicos, de sentidos religiosos, entre los mexicas y la herencia tolteca de los otros grupos de Puebla, Tlaxcala, Estado de México actual, pues ya se generó esa combinación de sentidos y significados. Huitzilopochtli terminó siendo, para los intérpretes europeos, un dios solar, como nos dijo Laura, muy bellamente expresado, y esos sentidos asignados al colibrí. El colibrí, símbolo del amor entre los mexicas, ¿sí? Por su capacidad, por su sentido de penetración en la flor, toma el néctar y deposita y se genera la semilla. Es muy bello ese significado mítico y religioso. Ahora, otro sentido mítico de Huitzilopochtli es cuando abandona a una de sus hermanas, Malinalxóchitl, una bruja muy poderosa, la abandona en una de las sedes de la peregrinación, que es Malinalco, el lugar del Malinalxóchitl. La abandona ahí con su grupo de seguidores a esta poderosa mujer hechicera, porque era opositora también a continuar la marcha y opositora a la guerra, porque ella quería sedentarizarse, sembrar plantas, cultivar y desarrollar la agricultura del maíz y de las plantas medicinales. Hubo la oposición del caudillo Huitzilopochtli y la abandonan ahí. Sin embargo, el hijo de ella, Copil, primo de Huitzilopochtli, pues encabeza una oposición a Huitzilopochtli, ya asentado en Tenochtitlan. Se opone al desarrollo de la cultura mexica encabezada por ese nuevo Huitzilopochtli, ya hombre Dios, y
triunfa Huitzilopochtli, decapita a su primo Copil, le arranca el corazón y lo arroja al centro de la laguna. Del corazón de Copil, según el siguiente mito, surge el tunal. El corazón, el tunal que produce tunas en forma de corazón y su interior es rojo, sangre, rojo como el corazón. Del corazón de Copil surge en la piedra del sacrificio el tunal en el que se posa el águila a llevar en su pico el Atla Chinoli, que es el símbolo de la guerra, el agua y el fuego. El agua sagrada, el líquido sagrado, la sangre y el fuego solar. Es el Atla Chinoli, símbolo de la guerra mexica. Después, en otro mito, se dijo que el águila tenía en el pico aves, que se alimentaba de aves. Posteriormente surgió el mito de la serpiente, la coatl. El águila con una serpiente en las garras y en el pico. En fin, los mitos son muy variados y se fueron generando con la evolución de la cultura mexica ya instalada en el Anáhuac, en el lago de Texcoco. En fin, esta es otra de mis participaciones. Sí, yo quería apuntar algo como para extender un poquito más lo que decía Abraham, ¿no? A la llegada de los españoles, había pues, una idea de imponer una cultura, ¿no? Era un pueblo colonizador. Entonces se trataba de imponer una nueva cultura, catequizando a la gente a otra religión diferente. Entonces hubo la intención clara e intencional, pues, de destruir todo vestigio de estos seres terribles, según ellos, que eran estos dioses que pedían sacrificios humanos y incluso ingerir la carne de los personajes sacrificados, ¿no? Y curioso porque se prohibía el cultivo del amaranto, de esta planta, para no obtener amaranto. Nosotros veíamos la vez pasada con Tezcatlipoca que se hacía la escultura del dios con amaranto y miel y después se partía en muchos pedazos y se le daba a la gente a comer, ¿no? Es una manera como de integrar las bondades del dios al cuerpo. Entonces, pues aterrados de esta situación con el amaranto, prohibieron el cultivo del amaranto y había castigos muy fuertes si se comerciaba el amaranto. Entonces, tal era el rechazo que había hacia todas estas manifestaciones culturales. Y por eso es muy difícil encontrar esculturas de estos dioses que hemos visto, de los Tezcatlipocas, porque intencionalmente las destruyeron, vamos, ¿no? Entonces, pues a mí se me hace muy interesante cómo los ritos, que yo creo que era lo que realmente asustaba a las personas venidas de otros lugares, cómo los ritos eran los que causaban este terror, ¿no? Porque yo quisiera como destacar, ¿no? La importancia de los ritos, ¿no?
hay varios tipos de ritos, nosotros sabemos, ¿no? Ritos de pasaje, ritos de siembra, eh, ritos de intercambio, ritos para aliviar el dolor, curar enfermedades. Hay infinidad de ritos. Pero ¿cuáles son las funciones de estos ritos? Yo quiero marcar, son muchas las funciones, pero yo quiero marcar algunas, ¿no? El rito sirve para transmitir entre generaciones la importancia del mito. Sí, entonces el rito o ritual es esta escenificación dramática que se hace de los acontecimientos de otros tiempos para transmitir solo con imágenes, solo con hechos, lo que no se puede decir con palabras, sino que se presenta de forma escenificada y el pueblo que recibe el impacto de este ritual, pues está recibiendo información en todos niveles, ¿no? Entonces, pues nosotros conocemos mitos de pasaje, que son estos mitos que dramatizan acontecimientos humanos importantes como nacimientos, pubertad, matrimonio, muerte, ¿no? Y que tienen un significado social muy importante. Los ritos calendáricos que marcan el paso del tiempo, la eterna renovación, la repetición, ¿no? Esto que es bien significativo con Huitzilopochtli, ¿no? El dios sol viejo es Tonatiuh. El dios sol joven es Huitzilopochtli, ¿sí? Entonces el nacimiento y desaparición del sol, como lo explicaba Javier, en diferentes épocas del año, en sequía, durante la lluvia, ¿no? ¿Y esto qué marcaba? Pues las épocas de siembra, recolección, cosecha, ¿sí? Por eso es como tan importante. Entonces, el sacrificio a los dioses en estos rituales de matar, sacar el corazón, desollar, como lo veíamos, la ingestión colectiva, el incienso, el copal, el tabaco, en otros, las danzas, los cantos. Veíamos con un Tezcatlipoca que inventa la música, ¿no? Que son ceremonias para lograr así la plena identificación de la comunidad con los dioses. Y con esto se persigue aliviar el dolor, curar enfermedades, la mala fortuna. Y es esta manifestación humana de impotencia ante las fuerzas de la naturaleza. Entonces, se recurre al poder de seres otros, de seres superiores y de dioses protectores que, como veíamos en el Tezcatlipoca Negro, a veces no eran tan protectores, ¿no? Entonces también tenían que desarrollar una inteligencia muy especial para lidiar con estos dioses, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el ritual para hacer lo que decimos que hace? Se pregunta, me parece que es Florescano, ¿sí? Pues el rito hace por sí mismo una realidad. En el ritual, las palabras, acciones y escenario expresan cosas que no pueden decirse de otra manera, ¿sí? Entonces es por medio de los simbolismos que tan bonito explicaba Laura, por medio de estos simbolismos, o sea, el colibrí en sus plumas manifiesta todo un colorido del sol, ¿sí? Que cuando vuela tan rápido esparce esos reflejos en todo el mundo, ¿no? También el águila es otra gran símbolo, poderosísimo símbolo. Y entonces, por medio de estos símbolos y de estos ritos, es que se va a transmitir un mensaje para que vaya de generación en generación y a otra generación y abarque a toda la comunidad, ¿sí? Para
imponer, no sé si sea la palabra correcta, toda esta serie de creencias que finalmente cohesionan a la comunidad y permiten una identidad precisa para denominarse de un determinado pueblo dentro de un determinado cúmulo de conocimientos religiosos, culturales, rituales. Entonces, esto que estamos hablando, en verdad que es un poderoso elemento social de estos pueblos, ¿no? Y yo diría admirable por donde lo veamos. Así es. Según Sagún, el primer dios que era venerado era Telpostli, que era la primera divinidad recibida por los indios. Pero según Diego Durán, afirma que era Huitzilopochtli quien tenía la primera manifestación para los indios. Y una de las cosas que relatan Carlos Wilhelm, que revisamos en Tezcatlipoca, en relación a un hecho histórico, es que los indios, ¿no? estaban en una especie de un rito y que ponían una estatua de Huitzilopochtli y que Huitzilopochtli era capaz de manifestarse físicamente porque enfrente de él ponían un plato con harina, ¿no? Pudiera ser, no especifica de qué, y que la manera en que se manifestaba Huitzilopochtli era con la aparición de un pie de niño y un pie de bebé impresa en el plato. Cuando aparecía esta huella, era la prueba inequívoca, la prueba ineludible de que Huitzilopochtli se manifestaba, ¿no? Aún en la ausencia. Eso, de alguna manera, podría ser considerado como un milagro, como una manifestación de Dios, ¿no? De ese Dios. Pero estos detalles, por ejemplo, nunca trascendieron, ¿no? Inclusive era desacreditar todo esto, de tal manera que el término de Huitzilobo, que mencionaba Javier, algunos autores mencionan que no era un nombre correcto, ¿no? Que era Huitzilobo para no ponerle el sufijo Huitzilopochtli, ¿no? Y era como una mofa. Entonces, de esa manera estamos viendo cómo muchos de los procesos que en rituales, en símbolos, en mitos, eran no comprendidos, por un lado, o desacreditados por otro, porque tenían también una consigna de conquista, ¿no? En esta parte. Entonces, sabemos que parte de la ideología, ¿no? Que es la religión, que une a un pueblo, es de las primeras cosas con las que se tiene que luchar para lograr la fragmentación y conquista de un pueblo, ¿no? Que sigue siendo vigente hasta el momento. Y tenían, y aparte, la época prehispánica había un montón de ritos ligados a un politeísmo muy importante. Hablábamos de el Tlaquimeloli, ¿no? Y quienes fueron identificados que tenían Tlaquimeloli eran Mixcoatl, Chipetotec y Huitzilopochtli. Y yo pensaba en esta parte de qué significaba, ¿no? ¿Qué significaba darle esta parte del bulto, de cargar algo del Dios? Y era una manera de tener una idea que pudiera ser representada de distintas maneras. Y pensaba yo, cuando en las imágenes, ¿no? de las iglesias van y se les cuelgan milagritos, ¿no?
Entonces, ese ir y colgarle un milagro es pasar de un proceso subjetivo a una objetivización, ¿no? De un proceso. Entonces, existen muchos datos de que había toda una ideología compartida a través de una transsubjetividad muy fuerte y que por otro lado no podría dejar de ser tan fuerte y tan intensa porque esto hubiese generado en esa época la diáspora de los pueblos, ¿no? De tal manera que en el mito de Aztlán hacia la búsqueda del lugar idealizado, los que no querían seguir eran eliminados, ¿no? Así 400 se eliminan. Esto como parte del mito es que un pueblo tiene que estar unido por una ideología, por un conjunto de mitos y ritos, porque si no se viene la diáspora. Este concepto de la diáspora se da en muchas religiones actuales, en la judía, ¿no? Y en varias. Y se tiene que evitar la diáspora. Y la unión es la religión, ¿no? Entonces, cuando se llega a América y se ve que efectivamente hacían una serie de rituales con figuras que se hacían con amaranto, ¿no? Con maíz, con masa, etcétera, y que estas eran puestas junto con oro y con jade y cosas así, en cráneos o en entierros, pensaron que una manera de partir esta ideología como de borrar una huella profunda fue lo de prohibir el cultivo del amaranto, ¿no? Entonces ahí vemos sí una lucha de ideologías más que nada, ¿no? Bueno, por eso cuando llega y se transmite la primera historización, entran en un grave conflicto porque todo lo quieren ver, como decíamos acá, una crítica es que Sagún lo quería comprender a través de la Biblia, ¿no? Entonces, era un retorcimiento de la percepción de su realidad absoluta. Afortunadamente han venido nuevos antropólogos, ¿no? Garibay, que ha estudiado náhuatl y que ha hecho traducciones de versos de los guerreros, del náhuatl al español directamente. Y no han pasado del náhuatl al inglés y luego del inglés al español, ¿no? Entonces, esa Garibay-Ka, es el que tiene pues hay que reconocerle, porque eso ayuda a que el conocimiento y la distorsión que se pueda tener por la traducción misma sea más fidedigna, ¿no? Porque él comprende directamente el náhuatl, ¿no? Eso es muy importante. Por eso es que varios antropólogos modernos, como ahorita me acuerdo del nombre, ella lucha entre el dios mítico y el dios corporalizado. Se fue a estudiar a Zacatecas con gente que habla náhuatl y ahí estuvo varios años haciendo investigaciones sobre los aspectos antropológicos, ¿no? Pero aún ella tiene una deformación profesional en donde es absolutamente historiográfica, corte, mitológica. Entonces, la mitografía, no sé por qué no la aborda, probablemente porque tengan la obligación interna desde su percepción como un egocentrismo de su percepción, que todo tiene que ser historiográfico, positivista, ¿no? Entonces, los mitos y los relatos que pasan por la subjetividad de un pueblo, de esa manera estricta, casi matemática, no puede ser comprendido totalmente. Eso es un poco de lo que he estado pensando. Bueno, hasta ahí. Yo quiero, soy breve, voy a ser muy breve en esta reflexión que me inspiró ahorita Abraham con lo que estaba diciendo. Yo recuerdo que René Caes habla sobre la transmisión transgeneracional, ¿no? Entonces, brevemente él dice que esta transmisión transgeneracional es la transferencia de contenidos psíquicos entre distintos sujetos y entre distintas generaciones, ¿no?
¿Y cómo se hace esto? Se hace a través de lo representativo, lo afectivo, lo motor, lo verbal y lo simbólico, ¿sí? Entonces, yo pensaba ahorita que oía a Abraham en esto tan interesante que dijo. ¿Qué daño nos ha hecho a los habitantes actuales de estas tierras el que se haya querido nulificar el conocimiento prehispánico, ¿no? Todo el conocimiento de estas riquísimas culturas se quiso anular y de hecho, si se fijan, por eso es nuestros conversatorios, porque queremos de alguna manera quedar claro que antes de los españoles hubo un mundo rico, de una belleza extraordinaria y de un contenido cultural enorme. Entonces, yo pensaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando se trata de nulificar y eliminar este valiosísimo conocimiento en las generaciones actuales, incluyéndonos nosotros, ¿no? Entonces, decía Margarita Tapia y Noemí Pérez, unas investigadoras, psicólogas investigadoras, decían que en la primera generación, después de un hecho traumático, el hecho se convierte en lo indecible, ¿no? Que se tiene que modificar el discurso para evitar las palabras que deben conservar el secreto de la experiencia. La segunda generación se vuelve lo innombrable y en la tercera generación se convierte en lo impensable. Y entonces aquí yo de veras pienso, bueno, qué daño tan grande eliminar esta parte de la historia porque nos dejan sin esas vivencias vitales, cosmogónicas, teogónicas, de creación del hombre, de las que estamos hablando. Hasta aquí mi comentario, pero no quería dejar de decirlo. Bueno, contra esta tendencia a destruir, a borrar los vestigios y los datos y significados de la cultura prehispánica, pues hubo cronistas y escritores indígenas como Chimalpain, como Tezosomoc, como este mismo que he comentado ya, Cristóbal del Castillo, que escribieron en náhuatl y en español desde el siglo XVI y XVII, pues los significados, la historia de la cultura, tanto mexica como tolteca, pero también los sentidos de la religión, de los mitos y del simbolismo profuso de la cultura ancestral. Los misioneros también aportaron una gran cantidad de información, solo que ellos ya interpretaban de acuerdo a la mentalidad católica e interpretaban los símbolos y los datos de la cultura de acuerdo al sentido religioso católico europeo. Pero todo ese caudal, tanto de los cronistas indígenas como de los cronistas militares o de los cronistas religiosos, es un enorme caudal de datos de el pensamiento, la sensibilidad, el espíritu y la mentalidad de nuestros antepasados y que en la actualidad sigue vigente de alguna manera en nuestra psique. Eso es lo que quería mencionar. Siguiendo el diálogo que empezó Abraham y que Carmen le empezó a dar lugar y luego lo que está diciendo Alfredo ahorita, yo quería destacar que me parecía muy interesante que ahora que nos hemos reunido nosotros para estar revisando el panteón prehispánico, el panteón divino prehispánico, afortunadamente hemos contado con textos de tal riqueza
que lo que hemos estado es destacando los aspectos simbólicos llenos de vida del panteón divino prehispánico, ¿no? Y ahora que ya se torna esta parte del diálogo, es interesante que con nosotros que ya tenemos un número hecho de la violencia en México, ni siquiera le hemos puesto tanto atención a esto que ahora ya le ponen atención ustedes, y yo quería destacar ahí algunas cosas, porque si en efecto toda esta solicitud que hace Carmen, que me parece muy buena, de tener esta visión más rica de toda la divinidad y toda la mitología prehispánica para entenderlo en su justa riqueza, me pareciera que esta disminución en el recuerdo no es privativo de lo que pasó en América Latina, ¿no? Eso lo hemos visto en todas las culturas imperiales van destruyendo lo que van pasando, cuando Walter Benjamin habla de la violencia y dice que cuando hay un nuevo imperio y cuando hay una grandeza, siempre es a costa del paria, siempre es a costa de la cultura que antes no existía. Y creo que en México es muy claro esta colonización del imaginario que habla muy bien Grusinski, que nosotros hemos hablado en otras partes, en donde mucha de la mitología prehispánica está olvidada, está perdida, como muy bien lo destacó Carmen. Y hoy en particular es interesante esto porque de todo lo olvidado es este olvido de tantas figuras míticas y simbólicas que pueden ser muy ricas. En este caso, Huitzilopochtli es esa figura que en la conquista de América se decidió no olvidar. Huitzilopochtli es la figura que no está olvidada, y en el presente, cuando las gentes hablan de Huitzilopochtli, se habla como ese dios guerrero de los aztecas terrible, asociado a estos como conductas de sacrificio humano y que son dentro de este contexto religioso católico muy mal vistos. Huitzilopochtli fue el chivo expiatorio de toda esta panteón prehispánico, ¿no? Entonces me pareciera ahí que es muy importante todo lo que habla Paul Ricoeur en la memoria, porque precisamente la idea es que Ricoeur habla mucho de que hay que distinguir la ficción, el mito y los hechos. Y lo dice mucho no porque esté despreciando la riqueza de la mitología y de la ficción, sino porque también es importante recordar los hechos. Y si en los hechos vamos viendo cada vez más el lugar de Huitzilopochtli en la cultura divina prehispánica, nos damos cuenta que en los hechos la manera en que Huitzilopochtli ha sido demonizado, pues podemos ver que en los hechos ha quedado en un lugar pues muy polarizado de esa maldad infernal, ¿no? Dentro de la concepción actual, de lo poquito que se habla en la actualidad de esta riqueza prehispánica, es de la maldad demónica de Huitzilopochtli, por ser un carnicero y el dios de la guerra, ¿no? Y bueno, creo que afortunadamente nosotros hemos ido partiendo más bien de lo que sí es, de la riqueza mitológica, pues porque todas las culturas se construyen mitológicamente. En la cultura contemporánea, personas tan importantes como José Vasconcelos, en su Historia de México, él escribe y nombra a Huitzilopochtli, Huitzilobos. Y tal como dice Javier, es como el representante figurativo de la crueldad, de la maldad demoníaca que ordenaba sacrificar personas, quitarles el corazón y comerse la carne. Sacrificio humano y canibalismo era el horror que los españoles contemplaron y que todavía para Vasconcelos, un mestizo con mentalidad de predominio criollo y un gran nombre de cultura, como sabemos, pues sostiene esa idea Huitzilobos, el monstruo de la religión mexica. Sí, pues exactamente es eso, es como extirparnos un poquito de esta visión un poco judeocristiana que está falsamente
entendiendo lo que es el fenómeno, bueno, la cosmogonía y la mitología, em, pues yo diría general, ¿no? O sea, como de Mesoamérica en general, porque el punto es que no hubo espacio para entender personalmente o bueno, objetivamente lo que representaban los ritos, lo que representaba el sacrificio, lo que representaba esta ingesta, por ejemplo, ¿no? Del sacrificado. Y, y todo esto ha hecho que se vuelva una idea errónea, que tengamos una idea errónea y que inclusive hoy en día se dice mucho, ¿no? Es que eran barbáricos, es que era cruel, es que era salvaje, es que era lleno de sangre y bueno, súper violento, ¿no? O sea, se sigue diciendo hoy en día ese tipo de cosas, ese tipo de creencias que me parecen otra vez erróneas porque no nos damos la humildad para entenderlo desde un punto de vista distinto al que hemos sido adoctrinados, porque creo que es un adoctrinamiento esto, ¿no? Porque inclusive si pensamos en lo que significa el sacrificio en realidad significa sacralizar, hacer algo sagrado, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, el ser sacrificado, pues es un honor, porque estás siendo sacralizado, te están, eres el elegido para ser levantado hacia lo divino, ¿no? Entonces, ya desde ese punto de vista ya hay una percepción distinta, porque el sacrificio no es víctima que va a ser consumida, que va a ser degollada, que va a ser despellejada, o sea, no es por ahí, sino al contrario, es persona que elegido, que va a ser representante de un Dios y que a partir de eso va a poder entrar en contacto con ese poder divino y los demás tendrán acceso mediante la ingesta y mediante este ritual que los acerca a Dios. Bueno, perdón, no, a los dioses, ¿no? En ese entonces eran los dioses. Entonces, me parece que eso daba identidad, daba estructura, daba también orden, porque así como existe esta como dicotomía entre oscuridad y luz, estos rituales permitían justamente hacer un balance, una armonía, evitar que justamente estas fuerzas oscuras o estas partes negativas de los dioses, porque recordemos que también tienen estas partes contrastantes los dioses, ¿no? Entonces era evitar que esta negrura, esta oscuridad invadiera y se mantuviera un equilibrio entre lo vivo y lo muerto, porque inclusive la muerte, de acuerdo a de lo que yo he llegado a entender, la muerte es necesaria para la vida. La guerra era tan importante porque a través de la guerra, a través de la muerte y a través de la sangre había vida. Inclusive por eso se hacían, vamos a decir, sacrificios del corazón y de la sangre en general, porque la sangre era vista como el alimento para el sol. Entonces, si lo vemos así, inclusive para ellos era mantener el cosmos en orden, era mantener la vida, ¿no? Entonces, la sangre no es tampoco algo negativo de yo soy víctima y me van a quitar mi sangre o van a usar mi sangre para algo tonto o barbárico, ¿no? Al contrario, soy el elegido para que mi sangre sea un conducto, una fuente, un medio para alimentar al sol. ¿Y qué privilegio es ese? ¿No? Qué gran honor era ese. Entonces, yo creo que sí es como empezar a verlo de otra forma y respetarlo como era, porque no es lo que se dice o lo que se cree o lo que se ha dicho a lo largo del tiempo, ¿no? No son demonios, no son seres del diablo, no son seres que vienen a quitarnos el alma o no sé qué tanta cosa dirán. Son realmente poderes, inclusive psíquicos, podría decir, son poderes psíquicos con los que podemos contactar
y justamente con respecto a Huitzilopochtli, él está relacionado con el Tezcatlipoca azul, que él se refiere a la voluntad solar. Entonces, al conectar con Huitzilopochtli también es la voluntad de vivir, ¿no? Él sale del inframundo y surge y nace y crece y se encarna porque tiene la voluntad de vivir, tiene la voluntad de crecer, lucha por su vida, ¿no? Es algo muy simbólico lo que estoy hablando, ¿no? Pero tal vez inclusive aprender de ellos, ¿no? Si Huitzilopochtli tiene esta capacidad de ser la voluntad de crecer y de ir hacia adelante a pesar de la oscuridad, podría ser inclusive un arquetipo muy fuerte para nosotros, como seres humanos, en vez de verlo como un ser endemoniado, ¿no? Bueno, ahí me quedo. Sí, guiar con voluntad pese a la oposición de muchos de sus pues agremiados, por decirlo así, de Inclusive, mujeres ¿no? y de guerreros opositores. Sí. Exacto, que no es la minoría, que eran muchísimos. Eran muchísimos, sí. 400, se dice simbólicamente, pero eran miles Exacto. y vencía a todos. Pues yo para terminar, así como comentario final de mi parte, de acuerdo con Florescano, yo totalmente, que dice que los mitos nos ayudan a comprender cómo imaginaron y pensaron el mundo los pueblos que iniciaron la civilización. Los mitos son la manera de mirar nosotros para comprender cómo imaginaron estos pueblos los orígenes del cosmos, los dioses, los seres humanos y la aparición de todo, ¿no? De las plantas, del maíz, de todo. Cómo estos pueblos antiguos formaron sus lazos de identidad y convivencia en sus aldeas, tribus, pueblos, reinos, y cómo desarrollaron tradiciones y ritos para reproducir, heredar y mantener su cultura frente a todo. Y ojalá, dice Florescano, no lo digo yo, dice, hoy tengamos una idea más comprensiva de la diversidad humana y del esfuerzo desarrollado por esas comunidades para establecer normas, códigos que mantuvieron la unidad del lenguaje, parentesco, familia, identidad, culto y las relaciones comunales. Entonces, pues digo, el estudio de los mitos es el estudio de una riqueza que nos puede enriquecer como lo dijo Laura, ¿no? Yo con esto termino. ¿Alguien más quiere decir algo para terminar ya y cerrar el conversatorio de hoy? Pues tal vez yo quisiera nada más agregar eso que para mí el mito o la mitología y el pensamiento mítico, el discurso mítico, es una forma, y simbólico evidentemente, es una forma de estructurar, de dar estructura a, en este caso ya lo quiero decir como más hacia lo psicológico, darle estructura a la psique, es como darle una muralla lo suficientemente sólida para que estas fuerzas del caos, vamos a ponerlo así, no penetren y vuelvan la psique incontrolable, ¿no? Que es lo que yo podría entender como una enfermedad mental, cuando hay algún tipo de brecha en donde entra toda esta fuerza y hace que se debilite este centro, ¿no? Este centro que lo entendemos como el self o el sí mismo, ¿no? Entonces, para mí el mito, la mitología, los arquetipos, el símbolo, este lenguaje del inconsciente es muy importante porque nos permite mantener y fortificar e inclusive pues hacerlo más grande, o sea, hacerlo todavía más fuerte mediante yo no diría esta tensión entre el inconsciente y el consciente, sino esta hermandad entre los dos para que pueda haber un discurso y ese discurso permita
un proceso siempre progresivo del ser humano y del individuo. Un poco agregando que, pues, el pensamiento mítico, la creación de los mitos, la poesía y el símbolo son formas de expresar lo indecible, formas de expresar, de poner orden, como dice Laura, poner orden en el caos y poder dar sentido a la experiencia tanto de lo externo como de lo interno y aportar, crear la cultura. Gracias. Abraham, ¿quisiera cerrar con algo? Sí, lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? Que los mitos que emanan de una comunidad, que se introyectan en el individuo y desde los individuos regresa a la comunidad, es un generador de psiquismo, es un generador de intersubjetividad. Y a través de estos conceptos del ideal del yo, el yo ideal y el super yo, generan un conjunto de normas. Que eso hace pequeños cambios, pero de una importancia mayúscula para la conducta humana. Y de ahí podríamos entender lo que tanto nos preocupa, ¿no? El porqué de la violencia y su expresión. Nada más así, para empezar. Eso es todo. Ok. Bueno, yo para terminar, a lo mejor quisiera hacer como nada más un ejercicio sintético y de alguna manera como retrospectivo, donde esta figura mítica que hoy revisamos, que es Huitzilopochtli, que dentro de nuestro imaginario ha quedado en este lugar tan reducido, pues en esta ocasión, como parte del panteón que hemos venido revisando, prehispánico, de la mitología de los nahuas, estamos viendo cómo precisamente este dios ocupa un lugar en toda una infraestructura cósmica y ese lugar le da precisamente un sentido de red a toda la mitología prehispánica, ¿no? Hoy, afortunadamente, hemos destacado más ese lugar dentro de esa red y muy probablemente conforme pasen los decenios sabremos cada vez más, gracias a que se incrementa la investigación, para conocer esa red mítica de una cultura como es precisamente la mesoamericana, que es de una naturalidad, riqueza, que por sí misma hay que entenderla, porque es esas mitologías simbólicas de todo, que se han presentado en toda la planeta Tierra, pues nos dan una idea de nuestros orígenes mitológicos, de todo el ser humano, de toda la especie, y nos van construyendo una comprensión de las bases que siempre estarán ahí, ¿no? El pensamiento mítico, afortunadamente ahora con el estudio pues, más serio, pues vemos que siempre es parte básica del proceso de la psique humana y que reconstruyendo mejor toda la red prehispánica y poniendo en su lugar a Huitzilopochtli dentro de esa riqueza, pues tendremos mejor comprensión precisamente de nuestra mitología prehispánica, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Nos esperamos el próximo mes en nuestra próxima reunión. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos. Hasta luego.